¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad que estoy entendiendo lo que es emprender, ¿eh? Después de 6 años, y yo siento que tú también te encuentras como en ese punto de conectar el cielo con la tierra todo el rato, y Sin duda. nos merecemos Pues, esto. sin duda, yo siento que hemos ido conociendo ciertos desequilibrios y ahora dirás tú, pero yo siento que ha sido un poco paralelo el que hemos ido conociendo ciertos desequilibrios de irnos muy al plano externo, al plano del resultado tangible en toda la etapa que nos dedicamos a las ventas y vamos obsesionados y hay gente aquí que nos conoce de esa época seguro. Y luego hemos vivido un poco lo opuesto, ¿no? De irnos a ese lugar de casi parálisis, como de exceso de feminidad, de bloqueo por irnos a esa pura conexión, pero sin bajar la tierra. Yo te haría una pregunta para ir dándole como dirección Ujú. al espacio. Em, ¿Cuál sientes que ha sido para ti la primera clave en trazar ese puente entre crecimiento interno y crecimiento externo paralelo? Reconocer que Dios siempre se expresa a través de ti, pero si lo permites. O sea, cuando tú eres honesto en primera instancia con el punto en el que te encuentres, o sea, tú dices, vale. Dios está operando a través de mí, pero yo estoy cansado. Dios está operando a través de mí, pero tengo 0 euros en mi cuenta de banco. Dios está operando a través de mí, pero mis relaciones siguen experimentándose desde la proyección, desde la huida y como sigue habiendo conflicto encima de la mesa. Entonces no estoy permitiendo que Dios opere a través de mí, sino que hay un individuo metiéndose en medio, ¿sabes? Entonces siento que la clave, así como bajándolo y resumiéndolo muy rápido, es ser honesto con el punto en el que me encontraba para desde ahí permitir el movimiento. Permitir el movimiento elevando la identidad. O sea, porque el movimiento que estaba surgiendo desde la identidad anterior era un movimiento basado en la escasez, basado en la dificultad, basado en el sacrificio, pero cuando se eleva la identidad y permites el movimiento, joder, de repente se observa como una tarde que antes se experimentaba como, uff, qué loco, bro, que no puedo ni un segundo más. O sea, llevo 6 horas sin parar de emprender, más por la mañana, sin descansos incluso, ¿no? Pero porque el descanso era mi propia respiración, era volver al centro. Así se ha experimentado esta tarde, era como momentos en los que de repente veía la distracción o la huida o me miraba aquí el codo y me quitaba un pelo enquistado y digo, respira y vuelve aquí a la presencia. Entonces, como la conexión de eso. ¿Tú qué dirías? Me ha gustado mucho lo que has dicho de reconocer el punto en el que estás, porque yo siento que esa es la primera clave, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y que muchas veces nos quedamos en una idea muy abstracta de lo que es la espiritualidad o de lo que es elevar tu conciencia, cuando en realidad la verdadera responsabilidad para mí, o sea, la verdadera espiritualidad se hace responsable desde mi perspectiva. Y para mí la clave es esa responsabilidad de entender que estamos en un plano físico, ¿no? O sea, estamos aquí encarnados en un cuerpo físico, en una experiencia física, en un plano de 3 dimensiones. Entonces, si estamos aquí es para justo trazar ese puente entre el mundo de las ideas, el mundo de lo sutil y el mundo de lo concreto, de lo bajado a tierra. Entonces, para mí la clave ha sido en gran parte el inconformismo, que me ha hecho el despertar esa curiosidad de cómo puedo trazar un puente entre dos campos que aparentemente no puedo unir. Y creo que para mí está ahí el grado de maestría. Justo esto lo estuve compartiendo en la sesión del máster la semana pasada, sobre cómo al final la maestría es eso, ¿no? No solo utilizar herramientas o conocer herramientas, sino integrar las herramientas. ¿Para qué? Para unificar campos y unificar aspectos que parece que no se pueden unificar. Y de ahí han nacido los grandes legados, ¿no? Como un Lacan o un Freud, que al final han unido campos muy distintos y de ahí han creado sus propias conclusiones y su propio legado. Y para mí eso es la maestría y la excelencia, bajada a tierra y hecha realidad, ¿no? El decir, darte cuenta de
qué es lo que tú quieres unir en tu vida y aprender a unir eso que tú quieres unir en tu vida. En mi caso, pues ha sido en gran parte o principalmente el cómo uno, este éxito, este crecimiento externo, que a mí me encanta el mundo del negocio, del emprendimiento, de lo económico, de lo estratégico, de la productividad. O sea, a mí me encanta ese mundo. No, sí, 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 total. Con ese aspecto de cómo encuentro a Dios en cada uno de mis movimientos, entendiendo que sin Dios puedo tener todo el crecimiento y aún así no voy a sentirme aquí y ahora, ¿no? No voy a disfrutar. Entonces, para mí esta es la pregunta, ¿no? Que todos nos tenemos que hacer. Qué es lo que queremos unir en nuestra vida y apostar por ello, por más que se nos diga en nuestro contexto o en nuestro entorno que eso no se puede unir. Ujú. Ese es el juego. A mí me llega sumarle a esto algo, porque al principio cuando has dicho inconformismo digo, sí, pero bueno, y el regalo se encuentra en eso, en decir, vale, inconformismo. ¿Y por qué hice inconformismo? Sí, porque realmente no me conformo con esta confianza a la que accedo cuando tengo 10 euros en mi cuenta de banco. O sea, realmente eh, diría que sumándole a lo que se ha dicho antes, es una comprensión de que no existe un mundo externo y un mundo interno separados, sino que de repente ajustas externamente y te diriges hacia hacer 10K mensuales y aumenta tu confianza, aumenta tu forma de tirar, o sea, de tiras mejor la basura que antes como la tirabas, ¿sabes? O sea, tú vas a tirar la basura bien, pero qué oportunidad para dar, ¿sabes? Pero yo siento que es inconformismo en base a el nivel de confianza que se tenía antes, o el nivel de claridad que se tenía antes, o el nivel de la velocidad ha descendido, o sea, ha aumentado entre una situación en la que me experimento resistencia con algo y el tiempo que pido perdón. O sea, fuerzo el perdón antes, fuerzo la compasión antes, fuerzo el reajustar algo que me limita antes. Entonces, como el inconformismo ya era más que con el mundo, con la velocidad de tomar decisiones. ¿Sabes? Que en mi Una antigua forma de identidad, relacionarme con el mundo, ¿no? sí, literal. Mm. A mí me gusta siempre traer, y lo uso mucho en los acompañamientos, traer la brújula del equilibrio entre femenino y masculino. O sea, me parece muy ilustrativa para entender el cómo construir ese equilibrio y esa armonía que nos permite esa expansión continua. Entonces, para mí es una cuestión de que cuando yo estoy en esa pura contemplación y en ese mundo de las ideas y en ese mundo de la conexión, sin llegar a concretar, a bajar a tierra, a expresar mis acciones, o sea, mis ideas y mis creencias y mi conexión a través de mis acciones, lo que estoy experimentando es un exceso de ánima, de energía femenina. Y ahí no puede haber equilibrio, no puede haber vida, ¿no? La vida está en el equilibrio entre feminidad y masculinidad. Y sin embargo, cuando me voy a un exceso de masculinidad, tampoco es armónico y tampoco es expansivo porque me lleva a esa dirección ciega que no conecta y que se olvida de dónde viene y hacia dónde estaba yendo. Y entonces pierde la capacidad de ser a través del caminar, ¿no? Y pierde la capacidad de observar y de disfrutar el camino. Entonces, para mí esa ha sido y sigue siendo en muchos momentos una gran brújula para evaluar y recalibrar mis energías, ¿no? Y mi posición, como tú dices, como ante el mundo y tanto en las cosas muy grandes a nivel de decisiones de proyectos o decisiones importantes de vida, como en lo que tú dices de cotidiano, ir a tirar la basura o hacer la cama o cómo hago esos pequeños detalles. Porque como hacemos estas cosas pequeñas, hacemos las grandes, ¿no? Literal. ¿Cuál dirías tú que ha sido el, el mayor aprendizaje para, digamos, vivir ese salto en tu realidad? ¿Qué has vivido de ese cierto desequilibrio, ese cierto estancamiento al lugar en que te encuentras ahora? Ponerme a dar por mucho que
pensase que lo que yo daba valía más. O sea, ponerme a dar a un precio que aparentemente al principio es ridículo. No, no, si yo, mi acompañamiento, una sesión conmigo vale 2.000 euros. Vale, pero ¿alguien te lo está pagando, hermano? O sea, ese es el caso de bro. ¿Alguien te lo está pagando? No. Digo, vale, bueno, pues un coaching de un año conmigo, con sesiones grupales y 4 sesiones individuales, vale 1.500. ¿Alguien te lo está pagando? No. O sea, te estoy hablando de hace 3 meses y se tenía mucha claridad de la espiritualidad, se tenía mucha claridad del emprendimiento, pero le había puesto ese precio para que nadie me comprase. O sea, literalmente. Y no hablaba por historias de mi acompañamiento para que nadie me comprase, porque realmente había un jugo a seguir experimentándome como alguien escaso, como alguien bueno, que podía seguir teniendo patrones de su abuelo, de su padre y o sea, más allá de los patrones que tú puedas decir que tienes, los patrones se trascienden aquí ahora reconociendo la tendencia a seguir experimentándote ahí. Y sí, literalmente se pasó de un ti que ya era como, "Buah, este es el máster, despeja el camino, lo único que hace falta es dejar ir y conectar con la oración". Y yo, "Bro, yo estoy dejando ir y oro, hermano, y te lo juro que me puedo sentir en aparente paz, pero cada vez que voy a pagar me surge una sensación que, vale, yo puedo dejarla ir, puedo entregarle mis creencias a Dios, pero hay una sensación de incongruencia dentro de mí que no me permite entender esto". Y fue vale, quiero ver qué es lo que de verdad quiere la gente a través de mí. Y puse 500 euros, 4 sesiones, y siento que es algo que realmente todo el mundo requiere entender. O sea, tú quieres empezar a acompañar a otras personas a través del coaching, a través de algo que tú dices, joder, es que siento algo dentro de mí que me gustaría darlo. Y yo, ponlo a un precio que no sea como un limitante para ti, que sea como, va, 200 euros, 200 euros 4 sesiones, igual que tú al principio. O sea, que yo decía, pero Pandora está dando demasiadas sesiones, o sea, se ha vuelto loca. Pero eso te ha llevado literalmente a conectarte con el dar, con la energía del dar, de una forma en la que ya todos los días Candela se sube un vídeo a YouTube, todos los días Candela sube historia, todos los días Candela sube un reel, todos los días Candela hace sesiones, todos los días Candela se involucra en su programa grupal todos los días. Pues, de igual forma ha pasado en julio, y da igual cuántas sesiones digas dar, porque llega un momento en el que te encuentras con el cuello de botella y dices, no, no puede tener sentido que hagas 7 sesiones diarias, ¿no? O incluso dos, dependiendo de la duración, porque yo hacía dos, o sea, 2 sesiones de 2 horas y digo, pero por mucho que las dé desde un amor incondicional, experimento agotamiento, y ya no es experimento agotamiento, sino que no me imagino un estilo de vida durante los próximos 40 años de mi vida de esta forma. Entonces, creo que la grandeza se encuentra en entregar, sin que haya como resistencia, por la otra parte, algo para ver la transformación a la que das paso, a lo mejor en 4 sesiones, ¿sabes? Diría que esa ha sido como una gran comprensión, y que muchas de las personas que se encuentran estancadas lo único que requieren es entregar, pasar de a lo mejor una sesión individual o de algo muy complejo a algo para ser validado. Y validado como tal de, vale, punto A, punto B. Yo lo primero que requiero entender es el punto A en el que se encuentra la persona que llega a mí y el punto B al que la llevo en 4 sesiones, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo observas tú esto? ¿Qué dirías con respecto a la pregunta que me has hecho? Em, el mayor aprendizaje que yo me he llevado respecto a ese salto de realidad, sí que considero que quizá yo lo he vivido desde un lado incluso un poco más pragmático que tú. Eh, Ujú. mm, y para mí ha sido una cuestión de entender que si yo quiero experimentar otro nivel en mi vida en el que aún no estoy, tengo que sumergirme en ese nivel, por más que aún no sepa cómo lo voy a gestionar, por más que aún no sepa cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a sostener, o cómo voy a desarrollar esa identidad o esas habilidades que me permitan sostener ese nivel, ¿no? Y para mí es, o sea, desde octubre del año pasado que que dije, se acabó, bueno, octubre no en realidad fue como en agosto de 2025
Yo ahí tomé ya una decisión muy firme, sí que venía cultivándola durante todo el año y obviamente los 5 años anteriores de emprendimiento, pero ya Ujú. en final de verano del año pasado fue mi momento de decir hasta aquí. O sea, me hice una promesa en 2021, me doy 5 años para emprender y para cambiar mi situación y han pasado 5 años o sea, voy a llegar a esa fecha y no ha cambiado mi vida como yo había decretado y como yo tanto arriesgué porque se transformara, ¿no? Y ahí yo tomé una decisión de decir, ok, está perfecto todo lo que he crecido a nivel interno, está perfecto toda la conexión que yo haya podido lograr, está perfecto el priorizar mi armonía y el sentirme bien en todo momento a través de prácticas muy meditativas y muy referidas al plano interno, pero la realidad es lo que tú dices, ¿no? Que no estoy materializando esto. Y ahí lo que hice fue permitirme poner todo el foco y yo en mi acompañamiento doy un enfoque al principio, sobre todo muy pragmático, de vamos a bajar a tierra y vamos a romper ese bucle de estancamiento para que puedas reconocerte en ese estado de flow diario. Y yo puse toda mi atención en esto, en cómo puedo priorizar en todo momento el moverme hacia adelante donde llevo 5 años en relativo estancamiento. Y me puse a tomar todas las acciones que hasta ahora no había tomado, no con la misma intensidad, por la incomodidad que me provocaban. Y ahí, pues, a nivel súper práctico, hablando en plata, ¿qué empecé a hacer? Pues todo lo que no había hecho. Grabar un vídeo de YouTube al día, eh, elevar la calidad del contenido que estaba compartiendo, me apunté a un maratón, empecé a hacer masterclass en directo, empecé a ofrecer mi acompañamiento cuando en realidad ni siquiera sabía exactamente cómo lo iba a hacer, ni cuál era la promesa, o sea, no sabía nada. Pero yo ya estaba en un punto en el que no necesitaba saber cómo lo iba a hacer, lo único que necesitaba saber era el qué, o sea, hacia dónde yo estaba yendo y cuál era el objetivo y sobre todo cuál era el propósito. Y ahí yo me sumergí en 6 meses de una intensidad descomunal, de entrenar 12 veces a la semana, de dormir entre 5 y 6 horas todos los días, porque estaba sosteniendo un empleo, a la vez preparando el maratón y a la vez despegando el emprendimiento y viviendo sola, sosteniendo la casa, o sea, todo lo que eso implica, ¿no? Y han sido para mí unos meses de darte cuenta de lo que tu mente es capaz cuando tú realmente te predispones. Y ahora estoy en un momento donde estoy dando más paso a ley de Pareto, que es la ley de que el 20% de acciones nos lleva al 80% de resultados. Que el 20% de un libro tiene el 80% de la información. Que el 20% de mis clientes me traen el 80% de facturación. Entonces yo después de estos meses de puro flow, 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 ahora soy bastante capaz de reconocer cuál es mi 20%. Es decir, con qué 20% de acciones yo soy capaz de provocar el 80% del crecimiento. Porque quien avanza más rápido no es quien camina más rápido, sino quien provoca más en cada paso. ¿Y qué dirías? O sea, ¿cuáles dirías que son esas acciones del 20% en este momento para ti? Esas acciones son lo que se refiere a cómo me expongo lo más posible y cómo comparto lo más posible de mi valor. O sea, es exposición. O sea, al final es coger mi mensaje y cómo llevarlo de la forma más precisa, más concreta, más útil posible y más eficiente posible y más pura posible al mundo. Ya está. Entonces, todo mi foco está ahí. Vídeo de YouTube, mejorar los módulos, estar más presente en el máster, estar muy Claro. pendiente de mensajes. O sea, mira mi mesa. Es como yo estoy aquí y yo tengo aquí todo el análisis de la semana, objetivos del día, objetivos de la semana. Es decir, yo me voy moviendo como con mucha, desde esa parte estratégica que a mí me gusta mucho, con mucha conciencia de dónde estoy y qué es lo que realmente se requiere en este momento como prioridad. Y desde ahí pues te vas metiendo en los retos a los que normalmente no te expondrías. Y te vas metiendo en niveles, pues como tú y yo que ahora nos vamos de España y pues es un siguiente nivel que no sabemos realmente cómo se va a dar y cómo se va a No, vivir. claro. El otro día lo hablamos.
me decía así Nuria, oye, cuando volvamos a España, no volveremos a casa de tus padres, o sea, de tu madre, ¿no? Y digo, pues, o sea, tipo de aquí a 6 meses, o sea, A ver, no, desde el amor infinito, desde la mayor humildad, digo, ¿qué te explico yo? O sea, si la velocidad que se está sosteniendo es infinita, ¿no? Así que sí, o sea, siento que sumándole a todo esto que venimos hablando, lo que ha cambiado mi vida es pasar de no tener ni idea de cuál podía ser como mi ritual matutino o nocturno, era como, venga, dejo ir, o venga, conecto con la oración, a, a que se cree un ciclo que siento que es dejar ir, orar, conectar con la visión, permitir el movimiento. Ahora, para permitir el movimiento y no experimentar agotamiento, no experimentar resistencia, no experimentar debilidad, no experimentar complicaciones, tengo que volver al dejar ir. Y tengo que volver a la oración. Y tengo que volver a alinearme a la visión. Y tengo que volverme a permitir moverme. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de alcanzar la visión? Convertirme en una persona que ora más, convertirme en una persona que permite más las emociones que surgen, convertirme en una persona que perdona más, ¿no? Que se abre más a cómo lo puedo hacer más sencillo. ¿Sabes? Si yo realmente estoy haciendo y no conecto con la oración, me olvido de que Dios es sencillo, yo es te preguntaría, facilidad. ¿qué es la oración para ti? Porque igual hay personas que... Ujú. ¿Qué es para ti la oración? Para mí la oración es abrirme a conversar con el amor infinito que me rodea, agradecerle y entregarle todo. O sea, para mí la oración no es desde una petición de creer que no lo tengo, sino abrirme a entregarle toda resistencia que se esté experimentando aquí ahora, todo pensamiento que esté llegando a mi mente, porque siento que todo pensamiento de algún modo nos permite funcionar dentro de este mundo, pero no nos permite conectar con su presencia que va más allá de la mente. Entonces siento que la oración es el vehículo con el que recuerdas quién eres y la confianza con la que puedes moverte dentro de este mundo. Porque si no conectas con la oración y solo como que te ocupas tú, es como me tengo que ocupar yo de todo. Ahora, cuando reconoces que es Él el que está permitiendo que todo pase de la forma en la que está pasando en tu vida, dejas de resistirte a los acontecimientos, dejas de resistirte a que tu cuenta esté en esa situación porque reconoces que eso es el regalo que Dios te ha enviado. Al igual que es tu responsabilidad ver que es un regalo y no un patrón, una herida o una debilidad. Es un regalo a través del cual cuando dices, uy, qué bonito es poder reconocer la abundancia aún estando en cero, ahí es cuando empiezas a exponencializar todas las áreas de tu vida. O qué bonito es no tener pareja y te sientes completo desde ahí. Pero no es como Dios me está castigando. Creo que la oración, el propósito que tiene es disolver de verdad la culpa por la culpa de creer que eres tú el que está aquí, tal, la culpa de hacerlo muy bien y ves como otro lo hace muy mal, y la culpa de también equivocarme, ¿no? De decir, hostia, no lo estoy haciendo bien y no me lo merezco y esto y lo otro. Pues todo eso puede ser entregado a Dios en este mismo instante. Y creo que en la medida en la que me he abierto más y más a entregarle todo, o sea, todas las áreas de mi vida, todo pensamiento, toda creencia, mis relaciones han mejorado una barbaridad, mi economía una barbaridad, mi conexión con el propósito una barbaridad, todos los días me alieneo más y más porque le entrego lo limitado y veo como lo limitado se disuelve más y más. Antes pensaba que cuando entregaba algo, ya era como ya no está. No, puede que vuelva a aparecer para probar si de verdad tenías confianza en ese momento de la entrega. A día de hoy se siguen entregando cosas que a lo mejor hace un año se entregaron. Sin embargo, la fe con la que yo oraba en ese momento, la fe con la que yo le entregaba mis pensamientos, no era la misma que ahora experimento. Por lo que ahora cuando hago una oración o entrego una creencia, se disuelve, no sabría decirte exactamente de forma cuántica y científica, pero diría en un por 10 de lo que antes experimentaba. Por eso el patrón seguía estando, porque mi fe requería aumentarse en esos momentos de duda e inseguridad. Ujú. Y para mí es el perdón 7 veces 7, ¿no?
el conectar con esa idea de que a mí la metáfora más simple y más ilustrativa que a través de la que yo entiendo el sentido de vivir en oración y en alineación es el entender que una vida de alineación y de armonía a nivel interno no es algo que se consigue o que se conquista o que se obtiene, sino que es algo que se cultiva. Es como una semillita que tú siembras y vas regando en todo momento y vas poniéndole atención y vas poniendo la mirada y el cuidado en ella, ¿no? En permitir que siga creciendo, en darle lo que necesita. Y para mí es así la conexión con el centro y con esa estabilidad a nivel interno. Siento que es algo que hay que si quiero que crezca en mi vida, tengo que conectar con el regarla cada día, ¿no? Y en cada pequeño momento y a través de cada acción, porque muchas veces creo que pensamos en una transformación de nuestra vida desde una perspectiva tan lejana y tan distante que nunca llegamos porque no somos capaces de traerla al presente. Es decir, nos metemos mucho en la peli de quiero construir esta vida con este nivel de economía, con este nivel de paz, este nivel en mis relaciones, en mis resultados, y creo una nube lejana en el futuro de esa imagen que en algún momento imagino vivir. Cuando en el puente a esa realidad, a experimentar aquí y ahora esa realidad, se traza desde el detalle y desde el aquí y el ahora. Es decir, si yo quiero vivir un siguiente nivel de abundancia, de realización, de expansión en mi vida, lo que requiero es traerlo al presente, no mantenerlo en el futuro. Y la única manera de traerlo al presente es traer esa excelencia, esa armonía, esa coherencia, esa entrega a cada pequeña acción que emprendo. Y no subestimar el si una acción es lo suficientemente importante como para emprenderla desde la conciencia y desde la conexión, o si esta no importa. Porque ahí es donde para mí se va construyendo pues a nivel neuronal, como el recorrido neuronal, a nivel psíquico esa identidad y a nivel espiritual esa fe. Y para mí son Mm, los planos que se van teniendo en cuenta y se van arraigando y se van asentando. ¿Cuál dirías que es la mayor... Bueno, creo que lo has compartido un poco, eh, pero ¿cuál dirías que son los hábitos o las acciones o las costumbres que más alineación y más expansión te están trayendo en tu día a día? mm, Volvería a recalcar el proceso diario y no como hábito donde yo antes, o sea, porque dices dejar ir, y digo, bueno, observar las sensaciones, dejar ir. No, 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 dejar ser. O sea, cuando hablo de dejar ir es porque se entiende así en base a David Hawkins, pero es dejar ser, es permitir la sensación de forma completa y es cerrar los ojos y observar cómo se está experimentando el cuerpo, qué energía se está moviendo, por eso que tú no eres, sino que solo habitas. Empezar a respirar y a pedir más de esa energía que se muestra. Puede que aparezcan pensamientos y en ese mismo instante repites, Padre, te entrego esto, porque me impide conectar con el amor que tú eres. Y ya no es un dejar ser como observar las sensaciones y ya está, sino ir conectando con esa oración donde reconoces que tú te vienes identificando con tus pensamientos, pero cuando te abres a entregarlos, puedes ver cómo se disuelven, cómo tú no eres ellos, cómo solo son peces a un nivel de altura y dependiendo del nivel de altura en el que te encuentras, experimentas unos peces u otros. Ahora bien, no son ni mejores ni peores, sino que unos te llevan al sufrimiento y otros te llevan a la paz. Pues incluso los que te llevan a la paz los entregas porque te abres al campo más allá de los pensamientos y luego se conecta con la oración. Y
Y después de esta oración llega un momento en el que, y estoy como compartiendo sutilezas, no es como, venga, estoy hablando de lo mismo de antes, no estoy compartiendo sutilezas y es pedir más de esa energía, en paso uno. Y en el paso dos es que hasta que no eh, hayas conectado de verdad con una presencia donde experimentas la perfecta paz, no ha terminado ese paso para ti. O sea, no, para mí no hay nada más que hacer por la mañana que abrirme a esto hasta que experimento perfecta paz. Si no experimento perfecta paz, sigo, Padre de todo corazón, te entrego las resistencias que me impiden conocerte, te entrego las resistencias que me impiden amarte, te entrego las resistencias que me llevan a creer que yo puedo andar si no me siento uno contigo. Hoy te entrego todo pensamiento que me separa de ti, toda creencia basada en la debilidad, en el sufrimiento, y empiezo a entrego las resistencias a entregarte más, porque creo que ya todo te lo he entregado hoy, quiero entregarte más y más, porque aún sigo percibiendo un jugo en mantenerme yo, aspectos o áreas de mi vida, porque creo que si las mantengo yo, me irá mejor que si te las dejo a ti, ya que puedes derrumbarlas. Hoy derrumba todo lo que requiera ser derrumbado, porque por encima de todo quiero amarte. ¿Sabes? Me abro a ese, ¡guau! O sea, incluso ahora, ¿sabes? Abro y digo, vale, vale, ha cambiado mi mirada, ha cambiado o sea, veo brillo en todo, ¿sabes? Y fíjate que no ha habido como una apertura de un largo periodo de tiempo, pero ya me mantengo como en esa energía y desde ahí se escribe y ya no se escribe como antes se escribía, porque estos son sutilezas que de verdad, que en el momento en el que la entiendes, dices, uy, bro, si yo hubiese repetido las afirmaciones o hubiese escrito en cada una de las libretas que he escrito hasta el día de hoy de la forma en la que se escribe ahora y hubiese hecho estos dos pasos previos, joder, bro, o sea, de verdad, el otro día mirando como afirmaciones matutinas, tengo como 9 notas, pero de pasarte como media hora. eh, Soy un imán para el dinero, soy no sé cuánto. Y la Virgen Santísima, yo pelado. ¿Sabes? Se generaba más culpa porque no había estos pasos previos de Ujú. permitir las sensaciones que podían surgir mirando tu mayor miedo de frente o lo que te está obstaculizando y luego abrirte a la oración para entregarle todo. Y de ahí, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Se escribía, nada más terminar de la oración, se escribe Padre Hermoso. Y de aquí ha surgido como la aparente petición, pero se ha sentido una petición desde un reconozco que soy uno contigo. O sea, no ha sido como dámelo porque no lo estoy teniendo. Ha sido Padre Hermoso, quiero poder hacer esta misma semana 5.000 euros. Prepara mi vasija para que así sea. O sea, limpia todo lo que no permite que así se dé. ¿Sabes? Ujú. Qué bonito eres. Hoy reconozco que saltar a Paraguay ha sido un regalo y además de la forma en la que lo hemos hecho. Pudiendo ir en business, y además no es como business, y business para subir un vídeo a YouTube, no. Qué bonito eres y cómo te encuentras en ese sofá, en esa cama en la que me duermo, en esa comida que me traen. Cómo reconozco que estás en todo, cómo reconozco que estás en el lujo, en el lugar más pobre de este mundo, pero hoy elijo por encima de todo verte en aquellos lugares que favorecen a tu amor porque te permiten más allí, porque hay silencio, porque hay quietud, porque también hay movimiento y se conectan ambas, ¿no? Entonces, para mí cada una de las, cuando me conecto con la visión, es desde ahí, reconociendo que es hermoso poder generar 20.000 euros al mes para poder honrarlo, para reconocer que ese dinero no es mío, para que toda persona que me vea reconozca a Dios en mí, para que se pueda invertir en más mentores, no para aumentar mi conocimiento, sino para elevar mi energía más y más. Uy, se cortó un poquito. Ahora. Me ha puesto que como no se estaba usando, se ha parado. ¿No? Y ya estoy. Vale. Ujú. Que diría eso, o sea, y desde ahí ya cojo aquí la agendica, que eso de verdad se siente mucha conexión, que fue traído a través de ti, porque yo era como, lo seguía haciendo digitalmente, pero me encanta traerlo a tierra, ¿sabes? Y como ir tachando Sí. diferentes cosas, y ya digo, vale, ¿hacia dónde nos dirigimos y qué cosas requieren hacerse? Ahora bien, esto ha sido escrito el día de antes para que al día siguiente, o sea, mi día, esto fue una frase también traída por ti, me encantó, porque con respecto a planificación y organización se me han traído muchas cosas a través de Candela.
Y es que mi día no empieza cuando me levanto, sino mi día empieza antes de irme a dormir. Y ya hay como una bajada de ideas que a lo mejor no me permitirían dormir si me voy a dormir como con todas esas cosas que haces. Y de repente surge una idea más a hacer, ¡buah! ¡Pum! ¡Pam! O sea, al apunto. Para mí ese es el 20% que hace el 80%. El como bajar, vale, esto requiere hacerse. Así que diría eso. Ujú. Y de ahí moverme por este mundo como el santo hijo de Dios, bro, sin duda alguna. Voy a pagar, y digo, o sea, ¿cómo pagaría en este lugar si reconociese que soy el hijo del dueño? ¿Sabes? Pues, y que soy el hijo del dueño. Soy el hijo del dueño de todo lugar, soy el hijo del dueño de cada una de las calles que camino. Ahora, desde la humildad. Un dueño que no es orgulloso, sino un dueño humilde, un dueño que no es jefe, sino líder, que te permite hacer, o sea, ¿me entiendes? Eh, diría eso. Y con respecto a tu experiencia, ¿cuáles serían los hábitos a destacar? O bueno, a lo mejor no hace falta que saltemos directamente a tus hábitos, sino que se opina a través de ti de esto que se ha compartido. Em, yo vengo de un proceso mucho más llevado a lo pragmático, Ujú, en el que sí, en cierta medida, me he alejado más de esa contemplación y de ese de priorizar tanto esa oración o esa conversación con Dios desde la... Es decir, para mí han sido meses en los que me he centrado en encontrar mi centro puramente desde la acción. Es decir, al igual que tú compartías ahora mi descanso ha sido la misma respiración y volver a la respiración y a esa oración, para mí el proceso de maduración espiritual de los últimos meses ha sido muy en ese sentido, desde un ritmo muy elevado, cómo reconozco la quietud del centro de un tornado cuyo exterior está girando a cientos de kilómetros por hora. Como para mí esa ha sido mi experiencia y mi anclaje, ¿no? ujú, Y desde ahí yo siento que el hábito más poderoso, o no hábito tal, sino diría más bien un anclaje, ¿no? Ese aspecto que te mantiene en conexión, que te mantiene en movimiento, que te conecta con tu fuerza, con tu poder, ha sido el para qué y el propósito. Y he podido descubrir que cuando no tienes un verdadero propósito y no sabes para qué estás haciendo algo, en demasiadas ocasiones la fuerza de voluntad en un sentido bruto de decir, porque sí saco esto, no va a ser suficiente. Y que esa capacidad de conectar con el verdadero propósito, con el verdadero horizonte, y por eso tengo este tatuaje, porque para mí simboliza como ese horizonte hacia el que voy, desde el circulito que es esta presencia, ¿no? Desde el aquí y ahora. Es decir, yo voy hacia allí, pero sin irme nunca del aquí y ahora. Y desde ahí poder reconocer el poder que tiene el entender para qué hago cada cosa que hago. Y eso no solo a para qué estoy haciendo un negocio o un emprendimiento, sino también las pequeñas cosas del día a día, ¿no? ¿Para qué realmente voy a madrugar? ¿Para qué realmente voy a, voy a entrenar? literal. Y reconocerme en la libertad de que soy yo quien está eligiendo hacer eso. ¿Para qué? Para acceder a poder vivir y a moverme desde la gratitud de qué bello que tengo la oportunidad de hacer esto, porque el verdadero sacrificio no es tener que hacerlo, el verdadero sacrificio o la desgracia estaría en no poder hacerlo, ¿no? Y cuando ahí conecto con la posibilidad de intentarlo una vez más, de moverme un día más, de avanzar un día más, es donde empiezan a hacer esa gratitud. Y el propósito es lo que nos va a sostener cuando las fuerzas humanas, cuando las fuerzas Del individuo. automáticas se agotan. Y, y entonces para mí ha sido
mucho el entender hacia qué horizonte estoy yendo, para qué estoy yendo hacia ese horizonte, y desde ahí elevar mucho mi estándar respecto a cuánto soy capaz de avanzar en una semana. Y luego sumergirme mucho, mucho en niveles de enfoque que he estado trabajando muchísimo, el mejorar mi capacidad de enfocarme, mi capacidad de trabajo profundo. Ahora tengo ahí grabando el timelapse, lo subiré, porque me parece muy, muy ilustrativo que al final, en gran medida, todo se reduce a con qué tanta fe puedes moverte, con qué tanta confianza, con qué tanto disfrute, es decir, cuánto puedes disfrutar el camino y cuánto puedes enfocarte al 100%. ¿Por qué? Porque en última instancia, como para mí es el último eslabón que hace que toda la cadena finalmente llegue a término y llegue a conectarse con lo que quería conectarse, de todo este proceso de bajar a tierra las ideas y bajar a materializar los resultados que merezco, es esa capacidad de enfoque. ¿Por qué? Porque si yo tengo la mejor conexión, la mejor planificación, en realidad todos los eslabones son importantes, ¿no? Y si uno se rompe, toda la cadena se rompe. Pero para mí este es un elemental de ese final de la cadena que para mí es súper interesante y me encanta poder trabajar. Si yo tengo esa conexión, tengo esa lista de tareas, pero no tengo esa capacidad de decir, me siento a permitir que todo esto sea obrado a través de mí, más allá de los miedos, más allá de las resistencias, más allá de la pereza, todo lo anterior se quiebra. Es decir, no se permite que llegue a esa conexión con los resultados y con el plano de lo tangible. Entonces ha sido un hábito o una habilidad a la que le he estado dando muchísimo, muchísimo enfoque, a la capacidad de trabajo puro, de enfoque profundo y de sumergirme plenamente en lo que quiero hacer. Y también desde un lenguaje quizá un poco más controversial, el permitirme obsesionarme. Para mí ha sido muy importante el permitirme obsesionarme, o si queremos que suene como más poético o más tal, sumergir Ujú, plenamente. ujú, Pero sí, el darme el permiso de decir, voy a permitirme vivir esto con toda la pasión con la que se me pide vivirlo o con la que me nace vivirlo. mm, Y meterme de lleno en cuál es la creación que me gustaría que se diera a través de mí. Y desde ahí, también yo estoy en un contexto como muy, muy propio para eso y he creado ese contexto justamente para que esto se dé, de estar viviendo sola, de no estar con mi familia o con mi círculo cercano, que tiene su lado bastante intenso de esa parte de aislamiento, que te lleva a trabajar mucho esa relación contigo, con quién realmente soy, qué es que realmente quiero, eh, qué relación tengo verdaderamente conmigo cuando no hay distracciones, cuando no hay... me encantan las campanas de la iglesia, no sé si se oye. ujú. ¿Quién soy realmente en ese espacio, no? Y desde ahí yo he podido vivir unos niveles de enfoque de estar todo el día, o sea, en esta silla, estar prácticamente todo el día. Y eso ha sido para mí muy importante, el decir, el reconocer que cuando yo quiero que algo suceda, me merezco darme el permiso de sumergirme en hacer que suceda y en esa creación. Y para mí aquí ha sido muy importante el reconocer qué área de mi vida era la piedra angular. Y es algo que yo hago siempre en los acompañamientos, reconocer qué área de tu vida es tu piedra angular. Es decir, qué área de tu vida, si tú pudieras elegir multiplicar por 10 un área de tu vida, ¿cuál sería ese área que al multiplicarse multiplicaría todas las demás? Ujú. Es decir, a mí, por ejemplo, me puede gustar mucho entrenar maratón, Ok. pero si yo elevo por 10 mis resultados en maratón, mi negocio no se eleva, mis relaciones no se elevan, mi economía no se eleva, eh,
las experiencias con mi familia no se elevan. Sin embargo, al yo reconocer que mi proyecto es mi piedra angular, porque cuando se eleva mi proyecto, accedo a un grado mayor de libertad, de expansión, de recursos y eso expande todas las áreas. Mi capacidad para entrenar, para moverme, para acceder a círculos más poderosos, para yo trabajar esa alineación, acceder a experiencias más expansivas, más armónicas. Ahí es cuando yo me doy el permiso de sumergirme en provocar ese por 10 en ese área y de limpiar el camino a, a ese foco, ¿no? Y ahí es cuando también la magia sucede, cuando, o sea, las transformaciones a nivel químico o físico se producen cuando se acumula mucha energía y se produce como una microexplosión, ¿no? Entonces creo que para provocar esas transformaciones también muchas veces a nivel práctico es prioritario el acumular mucha energía, el concentrar mucha energía, el concentrar mucho foco, el concentrar mucha atención en esta es mi prioridad y no voy a querer abarcarlo todo, sino que voy a llenar este vaso. Y cuando llene este vaso, ya empiezo a llenar los demás. Pero no pretendo llenar todos a la vez, ¿no? Literal. Mira, aquí dicen, hay varios mensajes, pero con el que me he quedado porque justo ha sido como incluso plantear el mismo, que hablaba del propósito, y me ha venido así como un flash y justo he visto el comentario. Dice, independientemente del objetivo que uno elige, el propósito es el mismo para todos, despertar en nuestra divinidad humana. Yo siento que conectar con Dios, yo podría decir que antes lo hacía, pero como se traía a través de Candela al principio, no podía hacerse solo con lo femenino o no podía hacerse solo con lo masculino. O sea, mi conexión con Dios a día de hoy no te la puedo explicar. Y hay personas que te pueden decir, no, ¿qué haces hablando de emprendimiento o de escalar negocios conscientes de consultoría y coaching, ¿sabes? Bro, hay una energía infinita que me lleva a eso. O sea, yo reconozco que es una tendencia en Candela y en Julio experimentar el emprendimiento y que solo se está observando, no es ni mala ni buena, solamente se está observando. Y el otro día en una conversación con mi hermana decía, qué bonito es reconocer que a lo mejor el panadero en una vida pasada ya comprendió lo que ahora mismo nosotros estamos comprendiendo a través del emprendimiento, que es saltar y confiar a la vida. Porque a lo mejor ya tuvo ese aprendizaje, está ahí. Él ya confía y no necesita experimentarse aquí. Ahora bien, yo siento así como una energía que me lleva a esto y reconozco que también podría trabajar en un trabajo normal. O sea, no me dolería. Podría amar a Dios ahí también. Ahora bien, hay como una energía que más allá del propósito por el que ganar más dinero o conectarme más con mi propósito, tal, me lleva a decir, quiero confiar en ti, Padre. O sea, mi propósito de emprender de verdad es decir, quiero confiar en ti. Y voy a estar dispuesto a alinear a cada una de las personas que aparezca en mi vida a confiar en ti. O sea, que literalmente lo que me encanta de esta conversación es que tú y yo nos dedicamos a lo mismo pero de formas diferentes, le ponemos nombres diferentes, lo unimos con ejemplos diferentes en base a nuestra experiencia. Y siento que el regalo que también me gustaría compartir es que ahora, por ejemplo, se está volviendo a leer, pero se llevaba como un mes o 2 meses sin leer absolutamente nada. Y, y en la propia observación fue como, va a haber momentos de lectura y va a haber momentos de lectura a mi experiencia. Y qué regalo es reconocer que cada uno lo que comparte y por lo que vienen las personas a ti es porque justo resuenan con tu experiencia en sí. Entonces te mereces compartir tu experiencia, te mereces emprender para conectar con Dios y permitir que tus hermanos y tus hermanas conecten con Dios como tú lo estás haciendo. Ya. Diría eso, porque antes era como, ¿cuál es el propósito de esta experiencia? Regresar a casa. O sea, digo, sí, bro. Y claro, o sea, y regresar y despertar del sueño del olvido. Ok, vale, poderoso. Pero era como, me pierdo de este mundo. No sabía cómo utilizar eso de forma pragmática para llenar la nevera. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, para tú comer.
tú, ¿cómo lo haces? Si esto es solamente un sueño que cuando te des cuenta de que es un sueño habrás despertado y todo lo que has vivido recordarás que solo ha sido un instante. O sea, qué poderoso es tener eso tan claro, o sea, tener tan claro que es esa la verdad, que realmente todos somos uno. Ahora bien, ¿qué tienes tú, Candela, diferente a mí? ¿Y qué tengo yo, diferente a Candela? ¿Para qué? Para que nos unamos, ¿sabes? Para que esas partes que se... Ahora, ¿qué pasa? Que si estás cinco minutillos sin hablar, te dice... No sé. Eso, que lo que yo veo en ti diga, uy, qué poderoso esto de Candela, y no es yo no lo tengo, sino voy a unirme a ella, y voy Buscando. a unirme a él, y voy a acceder a esta mentoría, no porque me falte este conocimiento, sino porque qué bonito sería que esta Mm. persona me traiga... Para mí la perspectiva es que no es, o sea, es un abanico de herramientas y un abanico de posibilidades y un campo infinito, ¿no? El campo de las posibilidades del aprendizaje son campos infinitos. Y justo el otro día estaba hablando con un amigo que está muy metido en el tema de la alimentación y demás, de la alimentación consciente, de la cetosis, del ayuno, de todos estos temas. Y me hablaba de cómo, es que no me acuerdo de las palabras técnicas, pero hablaba de cómo con un proceso de alcalinizar el cuerpo, es decir, de hacerlo menos ácido y más alcalino, las enfermedades, en un 85% de las personas que alcalinizan su cuerpo con una alimentación muy concreta, sanan de cáncer. Y entonces, pues me estaba contando todo su aprendizaje y todo lo que ha ido viendo, tal y demás. Y yo estaba pensando, o sea, lejos de juzgarlo de lo que yo he escuchado, de que lo importante es la mente y no sé qué, y el mundo de las causas, los efectos y tal, o de los síntomas o de tal, mm, yo con la idea que conectaba era al final todos los caminos llevan a Roma. Es decir, hay tantos caminos para vivir esta experiencia que al final yo con lo que conecto es como con nada es tan importante. En un sentido de... Y eso a mí me trae mucha liviandad también en el día a día de... No en un sentido de entonces me hago responsable, Mm. porque nada es tan importante, sino en un sentido de me libero de la carga, me libero de la culpa y me permito vivir este momento como desde la templanza, desde la calma y desde la pureza de simplemente lo que es, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos a sobredimensionar todo, los conflictos, lo que quiero y no porque esto está así, porque esto me da miedo y es como, nada es tan importante, ¿no? Y los caminos a Dios son incontables y cada quien va encontrando y va definiendo, va dibujando, desdibujando, redibujando el propio. Y eso es, para mí el regalo es justamente conectar con esa idea de que a cuantas más perspectivas me abro, que igual entra aquí otra persona y da otra perspectiva de lo que es para ella su prioridad, o lo que es para ella sus mayores aprendizajes en el mismo camino, ¿no? Y para mí el regalo es reconocer esa amplitud de posibilidades dentro de las que yo soy libre de expandirme y de reconocerme y de crear. A ver, lo que aún no comprendo es por qué muchas veces experimentamos el sufrimiento. ¿Serán señales para nuestro despertar? ¿O será que el destino no existe y simplemente estamos aquí por casualidad? ¿Qué dirías tú de eso, Julio? Que cada momento en el que se experimenta el sufrimiento porque decides que así sea. O sea, porque es el amor emanando y tú resistiéndote a él. O sea, es una oportunidad de crecer, una oportunidad de expandirte, una oportunidad de conectar con Dios, de tener una mentoría privada con Él, y tú estás diciendo no. ¿Por qué me refiero a lo de una mentoría privada? Porque cada nube es una oportunidad para reconocer que el sol está detrás. Entonces, si aparece la nube, dices, ¿tú te crees? ¿No? Esta pregunta la podríamos decir. Lo que aún no comprendo es porque muchas veces hay nubes en el cielo. ¿Serán señales para nuestro despertar? Bueno, son oportunidades para que reconozcas que el sol está detrás. Entonces, cada una de las veces que aparece una nube o un momento de vaivén, duda, ausencia de confianza, tú puedes decir, bueno, en ese momento no lo ves.
yo puedo a lo mejor estar experimentando la queja, pero es lo que comentaba antes. Mi nueva identidad, mucho antes, se responsabiliza de atravesar esa sensación. Mi nueva identidad, mucho antes, se abre, por ejemplo, como el otro día surgió, estamos en una villa que nunca antes, Julio, se había presenciado Ujú. en una villa de ese calibre tan abundante como esa. Pues el último día, no, el anterior, hubo un momento en el que se acercó Luis. Yo estaba como hablando con Nerea y Nuria. Nerea es pareja de Luis, y Nuria mi pareja, Ujú. para el que no lo sepa. Y en ese momento llega Luis y dice, hermano, ¿cómo estás? Y digo, tengo miedo. Eso fue hace 2 días. ¿Sabes? Yo te estoy hablando de todo esto, pero experimento mi humanidad. Digo, tengo miedo. Y empecé a llorar durante 1 hora sin parar. Acabó viniendo Sergio por detrás y me abrazaba. Y me iban llegando pensamientos de por qué tenía miedo, pero me abría a decir, tengo miedo. Ahora mismo lo estoy experimentando. Y esa humanidad de decir, tengo miedo y puedo tenerlo. Y estoy sufriendo y puedo decir, ojalá estoy sufriendo. Y en el propio decir estoy sufriendo, reconoces que es un imposible si te abres al amor. Pero es que al amor te tienes que abrir a través de permitir, o sea, el amor ya está dentro de ti. Ahora, ábrete a transitar la capa que no permite que conectes con ese amor que ya se encuentra dentro. Entonces, siento eso, no sé, dice, ¿será que el destino? Creo que la creencia basada en el destino te lleva a no creer que hay un libre albedrío. Y es que tu único libre albedrío, y así lo siento, es poner la mirada en Dios. O sea, lo que habla Hawkins en los libros más elevados es tu único libre albedrío es poner la mirada en Dios. O sea, tú podrías decir que mi libre albedrío es hacer más o hacer o subir contenido de forma diaria. Ahora bien, mi único libre albedrío es poner la mirada en Dios y que Él lo orqueste lo que requiere orquestarse en mi vida. Entonces creo que entregaría la creencia de que hay un destino, de que todo está cuadrado. Sí que todo está emanando aquí ahora. Por ejemplo, como no sé si has visto la serie de Chosen, ¿tú? ¿Lo habíamos hablado? Eso es un regalo. O sea, eso es un regalo. Y hay un momento en el que Jesús ve una cruz, segunda temporada, y como que se para la música, el que empieza a caminar más lento. ¿Por qué? Porque él está unido a la verdad y la verdad no entiende de un futuro y un pasado. Joder, obviamente, o sea, sabe lo que va a pasar, pero no mentalmente como destino, de todo está escrito. O sea, es el amor emanando aquí ahora y surgiendo espontáneamente, pero es como cuando se siente una intuición de tengo que ir allí. Es porque justo al ir allí va a estar y tal, como un hilo conductor. Dentro del mundo los puntos se conectan hacia atrás. Ahora bien, dentro de lo que es la conciencia, todo está manando aquí Ujú. ahora y se te está mostrando lo que se te tiene que Sí, mostrar. sí, yo ¿No? lo veo como eso de "Y si estamos aquí por simple casualidad". Es que yo lo conectaría con la idea de que nada es tan importante. Eh, para mí la imagen que se me viene ahí es como un punto, que es como ese origen del que al final todos partimos y todos hemos venido. Mil millones de cuerditas que salen de ese punto se expanden y luego se vuelven a juntar y a unificar en otro punto que unifica todo al final. Entonces, como para mí, al final estamos experimentándonos en esas distintas líneas, viniendo al mismo punto y vamos al mismo punto. Ahora, el recorrido que yo experimento en esa línea, sí siento que mi poder creador tiene una capacidad para determinar por qué líneas voy a recorrer mi propio camino, ¿no? O qué dirección va a seguir la línea de mi vida, la línea de mi experiencia. Y eso creo que se cultiva pues con todo esto, ¿no? Con esa conciencia, con esa coherencia, con esa bajada a tierra. Pero creo que finalmente esta experiencia es el recorrido de la conciencia, es eh, el universo mismo, la conciencia misma experimentándose a través de